En el estudio de la oclusión, en la primera etapa de la oclusión, se describen tres tipos de denticiones: una dentición temporal, una dentición permanente y una transición entre la dentición temporal y dentición permanente que se le denomina dentición mixta. La dentición temporal tiene características muy diferentes a la dentición permanente. En cuestión del número de dientes, considerando que en la dentición permanente hay o existen los dientes denominados premolares. En la dentición temporal única y exclusivamente hay 20 dientes. Estos 20 dientes son los incisivos, los caninos y los molares. Una característica propia de la dentición temporal es que el esmalte o el color de los dientes se ve mucho más blanco. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de esmalte, aunque el esmalte es más susceptible en la etapa temporal. Otra característica propia de la dentición temporal es los espacios entre los dientes, que se llaman espacios fisiológicos o espacios primates. Característica propia de una dentición temporal más totalmente inapropiada o inaceptada en la dentición permanente. Es importante recalcar que en condiciones de estudios perfectamente diseñados y establecidos, la dentición permanente se encuentra completa a los 3 años e inicia más o menos entre los 6 o 7 meses. ¿Cuándo podemos hablar estrictamente de una relación de oclusión? Cuando hay contacto entre dientes antagonistas. Cuando únicamente a los 6 meses erupcionan los incisivos centrales inferiores, no hay contacto con los dientes antagonistas, no hay todavía contacto de dientes antagonistas. Entonces, hablamos de oclusión, estrictamente de oclusión, cuando hay este contacto entre dientes inferiores con dientes superiores. Considerando que en la dentición temporal o infantil no hay guías incisivas, no hay curvas de Spee, no hay curvas de Wilson. ¿Eso qué quiere decir? Que en la dentición temporal hay contactos bilaterales en movimientos excéntricos y contactos posteriores en movimientos de protrusión exclusivamente. ¿Por qué? Porque ahí se permiten o son aceptados los desgastes o la fricción entre esmalte de dientes antagonistas. ¿Por qué? Porque eso se transmite a los huesos y es un factor para el crecimiento y desarrollo de forma idónea. A los 6 años, se dice que es un proceso de exfoliación, que se pierden los incisivos centrales inferiores temporales y erupcionan los incisivos centrales permanentes. Cuando en la cavidad oral, más o menos a los 6 años o 6 años y medio, hay dientes temporales y dientes permanentes en la cavidad oral, a toda esta etapa de transición se le denomina dentición mixta. En esta dentición mixta, siendo una transición, se va planeando la disposición, el desarrollo de la mandíbula, el desarrollo del cráneo, para que posteriormente, a los 12 años, esté completa la dentición permanente, ya no haya dientes temporales, pero en ese momento todavía no se habla de una oclusión estrictamente normal y funcional. ¿Por qué? Porque más o menos a los 21 o 22 años es cuando erupcionan los terceros molares. En esa condición podríamos hablar que es una dentición permanente completa, aunque a los 12 años más o menos se considera que ya no hay dientes temporales y podría o se le denomina una dentición permanente. Son características o son entidades muy diferentes. En una dentición permanente no se permiten, por los factores que ya mencionamos, contactos posteriores en movimientos excéntricos. No debe de existir, o los contactos proximales deben de estar perfectamente establecidos. No debe de existir ningún tipo de roce que provoque abrasión o desgaste del esmalte. Son características propias y es importante
conocer que en la dentición temporal y mixta es un proceso de crecimiento y desarrollo craneofacial, en los cuales va inmiscuidos y presentes los órganos dentarios como factores determinantes en este proceso.